Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el antiguo Palacio de las Telecomunicaciones, en el CCK, en su hemeroteca, donde hoy vamos a charlar con Jorge Sigal, que es periodista, es integrante del Club Político Argentino. Jorge, ¿cómo va? Hola, José, un placer. ¿Cómo fue eso que contaste en un libro, el día que maté a mi padre? ¿Cuál es esa historia? Bueno, ese es un libro que salió en el año 2006. Yo había logrado, después de mucho procesamiento, hacer catarsis con una experiencia que yo la defino como otra vida. Es decir, yo creo que todos tenemos por lo menos un par de vidas. Y la mía anterior es una vida que mi amigo Jorge Fernández Díaz me convenció que merecía ser contada. Esa vida es la vida de militante del Partido Comunista, muy joven, muy chico, hijo de una familia de comunistas, y que me llevó a que, por ejemplo, tener una experiencia alucinante como a los 17 años, estar un año entero estudiando en lo que se llamaba la Escuela Superior del Komsomol Leninista, que era un lugar de formación de cuadros juveniles, clandestino dentro de la propia Unión Soviética, para preservar la seguridad de quienes iban. Bueno, eso cuando yo era un niño, estaba dejando, no había terminado la secundaria. Y entonces eso me llevó, cuando decidí romper es una forma de decir, cuando decidí abrirme de ese mundo que me había guiado mi adolescencia, que fue muy complicada porque mi padre se murió cuando yo tenía 14 años, entonces me dejó una marca muy fuerte, que yo por alguna razón, en todo caso, exageré en uno de sus sentidos, y para mí fue un comunista cabal, ¿no? Aunque él además fue médico, un gran profesional. Pero bueno, yo simbolicé en la figura de mi padre la figura del partido, o en todo caso el Partido Comunista me adoptó a la muerte de mi padre. Entonces eso lo pude desentrañar con mucha terapia, con muchas angustias, con mucho sufrimiento, con la ayuda de un terapeuta, después de descubrir que en el momento mismo que yo me quise ir y le dije al secretario general de la Juventud Comunista, en ese momento Patricio Echegaray, le dije, mirá, yo no doy más. Y era una cosa realmente sincera, no daba más, no quería estar más adentro. Yo era un tipo rentado, es decir, me pagaban un sueldo por mi trabajo militante. Entonces, era después de la dictadura, año 84, se había abierto la democracia, yo necesitaba respirar otros aires. Y cuando entre muchas de las reacciones emocionales que él tuvo, en estos lugares con impronta religiosa. Te iba a decir, casi como dejar una congregación, ¿no? Sí, es que tiene mucho de eso. Podemos hablar horas, es un tema que a mí me gusta mucho, el de la religión en la política, o de la religión en las formaciones ideológicas. Pero bueno, él me dijo, no sin razón, que irme del partido era como matar a mi padre. Y de ahí salió el título de ese libro. Yo traté de contarlo de la manera que pude, salió en un formato extraño que a algunos les gustó. Yo creo que salió algo rescatable, es una falsa, digamos, está ficcionado en el formato, porque tiene un formato teatral. Yo digo que fue una insolencia, porque está hecho a modo de monólogo, aunque no es un monólogo teatral, está hecho a modo de monólogo teatral. Leí mucho sobre monólogos y traté de... Bueno, esa es un poquito la historia del libro y un poquito la historia de mi otra vida, ¿no? ¿Viste Chernobyl, la serie? Sí, la vi. ¿Y no te llevó un poco a aquellos días? No, todo me llevó a aquellos días. Fue muy importante para mí la marca de la participación en el Partido Comunista, mi experiencia juvenil, mi experiencia adolescente. Yo crecí ahí. Sí, me llevó muchísimo. Por momentos me parece un poquito forzada, sobreactuado la cuestión de la burocracia, pero a la vez muestra matices, como ese burócrata, que es un burócrata, pero a la vez tiene contradicciones y termina haciendo una buena acción. También era eso. Así que eso le da mayor veracidad a la historia. Pero es un mundo extrañísimo, visto desde el hoy, ese mundo del dogmatismo soviético. Para colmo, la humanidad ha evolucionado a un ritmo mucho mayor de lo que fue hasta los años 80. Entonces vos, visto desde el hoy,
visto desde la tecnología, desde las redes, de lo que hablamos diariamente, mirar esa especie de tubo de ensayo donde se concentraba un experimento que debía dar como resultado un hombre nuevo, un hombre superior. Bueno, son todas cosas que se podría hacer mucha ficción hoy, ¿no? ¿Y vos crees que ese experimento que sale de los libros, de la idea de grandes pensadores y se trata de aplicar en la realidad, es algo que quedó en aquellas experiencias o que se está reeditando, se puede reeditar en el futuro, incluso con otras ideologías, obviamente? Yo creo que, primero, me parece que quienes quieran tomar esa tradición o incorporarla a su historia, no lo van a poder hacer en la medida que no hagan un duelo profundo. Y eso incluye a sectores no necesariamente que hayan sido pro-soviéticos o pro-campo socialista, por llamarlo como se llamaba entonces. Me parece que es un problema que tiene la izquierda universal, que se ha un poquito melancolizado. Y entonces cuando trata de repetir, repite lo mismo y le sale peor, claro. Como es el caso de Venezuela o como es el caso Cuba, porque sale peor, esto tiene una base teórica, porque Marx imaginó una sociedad, primero el evolucionismo social, que él estudió muchísimo. Marx es un autor imprescindible, de lectura imprescindible. Entonces vos lees a Marx y siempre está claro que él pensó en que la evolución de la sociedad se iba a dar por las leyes de la dialéctica, de lo que él desarrolló como las leyes de la dialéctica, por una cuestión de que las fuerzas productivas se iban a chocar con las relaciones de producción. Entonces iba a producir un proceso de cambio de la sociedad. Ese cambio de la sociedad lo imaginó en el país más desarrollado de la Tierra, que era Gran Bretaña. Tenía una lógica, pero no, saltó en un país mezcla un país semifeudal o con capitalista, con rasgos feudales, con resabios feudales muy grandes, como era la Rusia en 1917. Entonces, y eso derivó en que lo que no se podía hacer, que era la distribución de la riqueza, terminara en una dictadura terrorífica. Porque lo que primó es la vocación del poder, de mantener el poder. Eso lleva a matar gente a mansalva, a cometer las masacres más grandes de la historia, de las más grandes de la historia de la humanidad. Entonces, sí, por eso no se puede hablar de esto con sensiblería. Hay que hablar la realidad. La realidad es que eso fracasó. Y que fracasó de tal manera tan rotunda, que no hizo falta ni voltearlo. Es un final que nadie imaginaba, José. Uno podía imaginar que esos cohetes, esos grandes misiles nucleares iban a terminar con el mundo. Sin embargo, no, la Unión Soviética se cayó, no la definieron ni los burócratas. Se cayó el muro, se cayeron todos los países, todo un sistema de países. Impresionante. No estaba escrito en ningún lado, ¿no? Me parece que es muy difícil. Y la última cuestión que yo le agregaría es que a esa idea del cambio social, yo creo que es imprescindible unirle la renuncia a la revolución. Porque no renunciar a la revolución significa la imposición, no renunciar a la violencia, no renunciar a algún grado de violencia, al aplastamiento del otro. Y eso hoy para mí es inconcebible, ¿no? Es decir, que cuando además en nuestros días, en los últimos meses, años, hay como cierta revalorización de la idea de revolución cuando vemos grandes manifestaciones masivas, sí, incluso con uso de la violencia y de la violencia irracional, como por ejemplo destruir el subte más moderno de América Latina en Santiago de Chile. Sí, curioso. Vos sabés que una oyente del programa de Jorge Fernández Díaz que participé una vez, me mandó un audio hace un tiempo, un audio de un chileno. Me pareció impresionante porque llegó a estar contando su propia experiencia. Y dice, no nos importa nada. No nos importa nada. Dice, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. No le tengo particular antipatía a Piñera, no le tenía particular antipatía a Piñera.
pero yo estoy dispuesto a romper todo. Una persona formada. Es cuando te gana el nihilismo, ¿no? Bueno, ahí hay dos cosas para pensar. Una es, ¿qué nos sucede cuando nos fallan los termómetros? Cuando nos fallan los termómetros, cuando los partidos políticos fracasan en percibir lo que está pasando, cuando las organizaciones sociales fracasan en percibir lo que está sucediendo, el clima social que se está generando. Y lo otro es los aventureros, las posibles acciones, incluso sediciosas, incluso orquestadas por grupos malintencionados o por grupos que se crean que el camino es la violencia, pero eso no puede germinar si no tiene caldo de cultivo. Y a mí me parece que es un trabajo fuerte, porque nosotros tenemos que reafirmar, demostrar que la democracia es el camino con el cual podemos resolver los problemas. Todo lo demás se ha probado peor, infinitamente peor. Entonces, bueno, ahora también tenemos que entender que la gente tiene necesidades de creencias, de abrazar determinada magia para resolver sus problemas, que la gente se aburre, de determinadas cosas, de sí mismo, y que esto mal canalizado puede llevar a una cosa destructiva. No, lo veo como un problema preocupante, pero no solamente insisto, miremos Venezuela, miremos Nicaragua, miremos todas las últimas experiencias que se han intentado para aquel lado, y todos dan lo mismo. Dan represión, dan falta de libertades, y no resuelven el problema esencial que se habían propuesto. No resuelven la miseria. Entonces no sirve para nada. Es todo para peor. Jorge, la llamada grieta en Argentina, Sí. ¿es un invento de los políticos o es una emergente social real? Uy, es una muy buena pregunta. Yo creo que es algo latente en sociedades que no han tenido, sobre todo que no han tenido experiencias tan traumáticas como las guerras civiles, o que la han tenido solapada, o que la han tenido con episodios esporádicos, y que arrastran diferencias que existieron siempre. Me parece que la política, en todo caso, las utiliza y las puede o debilitar o fortalecer, porque es una forma de ejercicio del poder. Creo que hay una mezcla, José, de situaciones que están larvadas. Eso hay que agregarle que el mundo digital nos ha dado una herramienta que es preciosa, que es maravillosa, que es extraordinaria, pero que también nos hace perder sentido a las palabras. Hoy yo digo, te voy a matar, como antes se lo decías en la calle un tipo, primero corrías riesgo de terminar a las trompadas. Pero segundo, era una cosa muy ofensiva. Hoy está naturalizado. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, no se resuelve con regulación, se resuelve con aprendizaje. Estamos aprendiendo a hablar. Estamos aprendiendo de nuevo a hablar. Bueno, vos sabés mucho más de estas cosas que yo, pero me parece que pasa por ahí la cuestión. Entonces la grieta más el fusilamiento mediático que implementó fuertemente el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, eso que todo vale, que yo te puedo decir por televisión, por la televisión pública, de paso, dicho sea de paso, por los medios estatales, puedo decir de una persona cualquier cosa. Antes nosotros le temíamos, en mi juventud periodística, y no hace tanto, le temíamos, aunque sea la calumnia, la injuria, contra la que peleamos para que salga del Código Penal muchísimo. Y está bien que la saquemos, pero tenemos un problema. Tenemos que ver, me fui de la grieta, me fui a otros lugares porque creo que tiene que ver. No habría grieta
si no se alimentara de esta forma, ¿no? Y después de la pausa, si querés, seguimos conversando y me respondés, ¿sirven los medios públicos? ¿Cómo no? Eso va a ser después de este corte. Seguimos en TMT Conversaciones, charlando hoy con Jorge Sigal, que es periodista, integrante del Club Político Argentino. Y Jorge, también fuiste secretario de Medios durante la presidencia de Mauricio Macri. Tuviste a cargo Radio Nacional, la televisión pública, la agencia TELAM. Y la pregunta es, ¿para qué sirven los medios públicos? ¿O para qué deberían servir? Mira, yo traté de meterme mucho y de estudiar mucho. Asumí la función en diciembre del 2015. Tuve poco tiempo, pero me entusiasmó mucho conocer cómo es la experiencia de otros países. En un primer momento nosotros estábamos muy impresionados por la BBC, siempre lo hablamos contigo, y yo sentí que ese era un espejo que agranda demasiado. Yo siempre digo en broma, ¿no? Que cuando ves la BBC y decís cuando sea inglés vuelvo, ¿no? Pero es un poquito alejado para nosotros. Pero viví otras experiencias, como por ejemplo, viajé especialmente, gracias a que me invitó un alto directivo de RTP, Radio Televisión Portuguesa, y descubrí que la televisión pública, la radio pública y las agencias de noticias públicas pueden cumplir un papel fundamental, justamente vinculado al tema que hablábamos antes. Hay cosas que el Estado puede hacer, que los privados no hacen, que el Estado debe hacer, que los privados no tienen por qué hacer, porque buscan el lucro. Hay cosas que pueden no hacer y deberían no hacer, pero fundamentalmente los guía una legítima necesidad de financiamiento y de ganancia. El Estado tiene una función que es fundamental desde el punto de vista social. Entonces los medios públicos en esos países, como te decía, en Portugal, que es un país de Europa, pero un país no de los más desarrollados de Europa, un país que tiene la suerte de tener el respaldo de pertenecer a la Unión Europea, pero no es un país al que le sobren los recursos, que pueda andar dilapidando recursos, haciendo pruebitas para ver cómo sale. Entonces me fue muy aleccionador para mí. ¿Qué tiene que hacer la televisión, la radio y las agencias públicas del Estado? Primero, ser garantía de información veraz. Hay países del mundo, yo siempre lo digo, donde todavía la gente espera, por ejemplo Francia, que lleguen las 18 horas, ahora supongo que lo harán a través de las redes sociales, por supuesto, pero para que el noticiero de la televisión francesa les diga si una cosa ocurrió o no ocurrió. Si es veraz lo que están diciendo los medios, el resto de los medios o no. Ese es el máximo de la autoestima que puede lograr un medio público. Si no, mirá, lo dijo Radio Nacional. Es verdad. Ese es parece un poco utópico, pero si no nos ponemos de acuerdo en estas cuestiones básicas, efectivamente empezamos a preguntarnos ¿para qué tener medios públicos? Y esa es una pregunta que yo creo que no es conveniente porque nos lleva siempre a una posición rentista. Es decir, como estamos invirtiendo en eso, estamos gastando dinero. Es como preguntarse para qué sirve el Museo de Bellas Artes. Claro. Yo discutí mucho esto, porque no es una discusión saldada. Yo discutí mucho. ¿Para qué sirve el museo? Y no, agarrar el Museo de Bellas Artes y poner un supermercado. Es un lugar espléndido para poner ahí un enorme supermercado. No, vos tenés ahí tu cultura. Entonces me parece que con los medios hay que empezar por esta cuestión. Entonces, en la medida que es un servicio, en la medida que puede estar atravesado por la pluralidad que debería representar el Estado. Debería. Lo pongo en potencial. Porque nosotros hemos dado pasos en algunos sentidos positivos. Lo que pasa es que lo hacemos a la Argentina. Pero tener RTA, Radio Televisión Argentina,
que muy poca gente sabe, que tiene un directorio que es plural, que tiene participación parlamentaria, de representantes parlamentarios. Es un instrumento que lo podés usar bien o lo podés usar para emplear punteros que mandan los partidos políticos para cubrir un trabajo. Pero si vos lo tomás como lo toman los portugueses, puede ser una herramienta extraordinaria para llevar esparcimiento, música, información, etcétera, etcétera, a todos los confines del país, más en un país desigual como este, donde hay una enorme desigualdad social, un problema de pobreza gigantesco. Entonces, me parece que por ahí viene la cosa. Lo que pasa es que venimos de una larga historia en los medios públicos, y nosotros asumimos con una historia reciente en los medios públicos, donde el gobierno se siente dueño. Un error argentino, otro error, otra de las grandes fatalidades argentinas. Yo soy el dueño, si tengo una ideología superior ni te cuento, si me siento poseedor de una ideología superior ni te cuento, lo uso como un instrumental más para la revolución. De ahí veníamos. Esos fueron Radio Nacional, la televisión pública y la agencia oficial TELAM durante la gestión del kirchnerismo. Esto, si no nos ponemos de acuerdo, pero claro, ahí es donde uno se empieza a preguntar, es parte del paquete de las políticas de Estado, lo que uno siempre aspira. Pongámonos de acuerdo en 4 o 5 cosas. Nunca está esto en la lista de prioridades, porque hay tantas cosas que resolver. Pero yo creo que no debería ser tan difícil hacer lo que hicieron los portugueses y darle a los medios públicos, levantarle la autoestima, que la gente diga, porque si no también es muy difícil. Yo te cuento la principal herramienta, te la cuento que vos la sabés de memoria. Sin autonomía financiera, claro, no hay medios públicos autónomos profesionales. El profesionalismo es fundamental. Ahora, los portugueses, ¿cómo lo resolvieron? Como la mayoría de esos países, con una tasa. ¿Cómo es la tasa? Te la ponen en la boleta de luz, que es extraordinario porque es una pequeñísima cifra que va en la boleta de luz y además es equitativo, porque el que paga mucha luz paga un poquito más de tasa. El que paga poca luz, que se supone que tiene menos recursos, paga menos. Pero vos ponelo en la Argentina, poner un impuesto más en la Argentina, o mejor dicho, una tasa en la Argentina. Es una discusión que no la vamos a saldar en una crisis como la que tenemos. Es muy antipático. Yo no me atrevería ni siquiera a ponerlo en el debate social. Y además tenés el legado, la historia de muchos años de... Claro, y además, ¿cuál es la promesa? Y además no son buenos los medios. No fueron buenos en mi gestión. No llegamos a ser buenos medios, apenas insinuamos algunas cosas que nos gustaría que se establezcan. La pluralidad como concepto. Yo siempre reivindico una frase bastante simple de quien fuera nuestro gerente de noticias durante estos años en el canal público, Néstor Esclausero, ¿no? Que él decía, un noticiero que dé noticias. Sí. Ah, flauta, un noticiero que dé noticias. Sí, un noticiero que dé noticias. Eso quiere decir que no haya opinión en el noticiero. No quiere decir que no haya programas periodísticos, que se opine, que se debata en la televisión pública como se debatió estos años. Pero el noticiero, saquémosle esa impronta, porque la gestión anterior lo había convertido en un lugar más de propagación de ideologías. Entonces eso distorsiona. Un noticiero que dé noticias. Dar noticias es algo muy serio y requiere mucho profesionalismo. Es muy difícil de hacer, muy difícil de hacer. El que crea que es pararse frente a una pantalla o frente a una máquina, una computadora o un teléfono y escribir, o filmar o grabar, está equivocado. Dar noticias es algo muy importante. Hay que chequear fuentes, no hay que prestarse a maniobras, hay que respetar realmente lo que esas fuentes, las dudas que esas fuentes te siembran. Bueno, entonces eso es lo que me parece que en eso debería cumplir un papel fundamental todo el sistema de medios públicos. Jorge, un poco, casi creo que va a ser una suerte de pregunta síntesis, ¿no? De las cosas que hemos venido hablando
y vinculando la historia, como arrancamos, con el recorrido del análisis de lo que está pasando en distintos países, particularmente de América Latina, con lo que vos mencionabas respecto de los medios. La pregunta es, ¿los populismos son compatibles con la democracia? No, yo creo tajantemente que no. Yo creo que son sistemas distintos. Que el populismo es un sistema basado en los personalismos, tiende naturalmente a aplastar las instituciones, tiende a uniformar los lenguajes, a uniformar los discursos, y por lo tanto eso choca con los fundamentos del sistema democrático. Yo he sido y seguiré siendo un opositor radical a las distintas fórmulas del populismo. Me parece que son una degradación del mejor de los sistemas posibles, que es la democracia. Lo creo así. Me parece que las experiencias en América Latina y en el mundo entero, esta idea que, por otra parte, si vamos a las profundidades más del pensamiento, todas las simplificaciones yo creo que son parientes del fascismo. Todo lo que sea simplificar. Los periodistas son, los jueces son, los abogados son. Me parece que son problemas de no poder discriminar, y eso es una de las herramientas fundamentales del populismo, porque es demagogia en estado puro. Es el gobierno de los demagogos, es la exaltación del pueblo como virtud. Y por lo tanto, eso no permite el intercambio, el crecimiento de los diferentes, el crecimiento discrepando. Vos y yo pensamos distinto, nos sentamos y buscamos una síntesis. Vos y yo pensamos distinto y discutimos fuerte. Lo único que tenemos que hacer es evitar la violencia, pero vos y yo podemos discutir fuerte. Y lo importante es que después podamos hacer una síntesis. Eso el populismo te lo tiene precocido. La síntesis la tiene hecha. Entonces el camino de la democracia es al revés. Jorge, muchas gracias. No, al contrario, ha sido un placer, José, muchas gracias. Estuvimos en TMT Conversaciones charlando con Jorge Sigal, periodista, miembro del Club Político Argentino, ex secretario de Medios de la Nación.